Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta ocasión donde estamos fuera del estudio en un edificio privilegiado. Siempre trabajar en edificios con mucha historia es de gente privilegiada porque pues hablan por sí mismos los muros de estos edificios. Me ha tocado en suerte estar en 2 ocasiones en edificios de este tipo y ahora somos pues aquí visitantes de la antigua penitenciaría, ahora es el Museo del INAH. Y estamos con el director, con el arquitecto Zenón Tiburcio Robles. Muchas gracias por estar con nosotros, Zenón. Gracias a ustedes por la visita, Rosario. Es un honor estar con ustedes aquí y poder dirigirnos a su público. Oye, qué a gusto haces trabajar aquí, ¿verdad? Porque estos muros te gritan todo lo que sucedió antes. Pues te diré que sí, es una verdadera, como bien decías, un verdadero privilegio poder trabajar en estos lugares, sobre todo para quienes tenemos gran cariño por nuestro patrimonio cultural y en particular yo que soy arquitecto y siempre admirador de la arquitectura que se ha hecho en otros tiempos y en nuestro estado particularmente, que es maravillosa. Este edificio es del siglo pasado, ¿verdad? Pero no nace como penitenciaría, ¿o sí? Sí, claro. Este es uno de los proyectos más importantes que se hicieron al final del Porfiriato para definir el sistema de penitenciarías en ese tiempo. Por la información que tenemos, es una de las 4 principales penitenciarías que se construyen al final del Porfiriato, finales del siglo XIX, principios del XX. Las 4 son, podríamos decirlo muy rápidamente, el Palacio de Lecumberri, que se inaugura en 1900, San Luis Potosí, Puebla. Que ahora es museo que también, ahora también, ¿no? son museos. Regularmente estos edificios se han ido convirtiendo al paso del tiempo en espacios culturales, digamos, ¿no? El otro es Puebla y el otro que nosotros reconocemos como tal y que lo reconocen los especialistas es este edificio. Esto quiere decir que es un edificio de importancia nacional para la historia de lo que fueron los sistemas penitenciarios en el país. Particularmente se inicia su construcción, como bien dices, a finales, su proyecto y su inicio de obra a finales del siglo XIX. Concretamente tenemos documentación que en 1902 anuncia el gobernador Izábal su construcción y su periodo de construcción termina en 1908, su construcción inicial, y aunque hay un periodo en el que sabemos que ya se utilizaba como prisión en el proceso de construcción. Y se construye con un maravilloso proyecto hecho por Arthur Francis Gronowski, un interesante personaje que también trabajó en el Palacio Municipal de Guaymas y en muchas obras alrededor del mundo. Es un hombre ya, cuando llega a Sonora, septuagenario seguramente. De hecho, su última obra es esta. Y bueno, se construye en ese tiempo y durante más de 70 años es la prisión principal en el estado de Sonora y en la región noroeste del país. Aquí vemos una mezcla interesante de piedra y ladrillo, como podemos ver en la pared que está a espaldas míos. Y el tipo de arquitectura, ¿qué tipo es? ¿A qué movimiento obedece? Los especialistas la denominan como arquitectura ecléctica. ¿Qué quiere decir esto? Que toma elementos de diferentes arquitecturas, de diferentes formas o diferentes detalles, digamos, para poder construirlo. Decía hace un rato, particularmente a mí me parece, y creo que está respaldado por muchos especialistas, que el proyecto es maravillosamente resuelto por el arquitecto, por el ingeniero, más bien el ingeniero militar. Y esta diferencia de materiales también habla del uso de los espacios. Particularmente es muy simple distinguir entre la gran fachada, que por cierto es siempre bienvenido el público hermosillense a tomarse la fotografía del recuerdo y siempre lo han seguido haciendo aquí porque tiene una fachada como de una casa señorial y básicamente ese edificio que le llamamos nosotros el administrativo o el de ladrillo, es donde albergaba las oficinas, la parte administrativa de esta prisión, que por cierto era de las más modernas, como decíamos, para su tiempo, e incluso albergaba en su momento las habitaciones del alcaide, que era como el director de la prisión. Entonces había áreas en las que él vivía aquí. Y inmediatamente después, a través de un puente que él genera, y un puente físicamente, se hace una transición al área de castigo, digamos, al área de reclusión, y ese es el que está construido básicamente con piedra del Cerro de la Campana, y nos transmite una idea el que entra aquí no sale, de que es muy fuerte, de que es difícil agredirlo, en fin.
nos dice que es una prisión, ¿no? Y de hecho muchos no salieron, ¿no? Porque aquí es donde se ejecuta también la última pena de muerte. Justo este es otro de los elementos que le dan su gran importancia nacional, desafortunadamente con un hecho no muy agradable, pero sí sabemos, y nos lo han remitido los estudiosos de las leyes en México, que en todas las escuelas de leyes en el país, cuando se toca el tema de la pena de muerte que ejerció y hasta cuándo, etcétera, se habla de Hermosillo y se habla de este edificio en cualquier escuela en el país. Nos lo han dicho varios abogados que han estudiado esto y nos dicen, es que a nosotros nos hablan, y algunos han venido y nos dicen, díganos dónde fue la última ejecución de la pena de muerte en 1957. No se derogó la pena de muerte en el país hasta muchos años después, pero fue el último lugar en todo México en el que sí se ejecutó a 2 personas por delitos graves, ¿no? Entonces, tenemos un lugar en la historia de las leyes de este país, ¿no? Sí, y mucha gente lo recuerda por eso, precisamente por la ejecución de los hermanos Amarripa en esta época que ya citabas. Aquí había hombres y mujeres, según tengo entendido, ¿no? Sí, el proyecto original es un conjunto de varios edificios. Estos 2 que todo el mundo conoce, que son los más grandes, son los únicos que se construyeron. Nosotros decimos, y lo pusimos así en su momento en lo que era el Museo de Sitio de la Penitenciaría, donde contábamos la historia, que es un proyecto inconcluso porque originalmente contemplaba 10 edificios. No de este tamaño, por supuesto, pero contemplaba cosas como cocinas, comedores, el área de mujeres, que nunca se construyó, que por cierto era la más pequeña, porque en ese tiempo no se concebía que las mujeres pudieran cometer delitos como para estar en una prisión. Pero sí, evidentemente en su uso a lo largo de muchos años, y cambiaron las leyes penitenciarias y demás, el edificio fue sufriendo modificaciones necesarias por el poder, para poder albergar a la penitenciaría. Y sí se tenía un área, digamos, restringida, o más bien aislada, que era el área de las mujeres. Por supuesto, era también la de menos capacidad. Y sí, aquí convivían, no convivían directamente en los patios ni en las mismas celdas, pero sí era una prisión que albergaba tanto a mujeres como hombres, y en algunos casos sabemos que convivían hasta con sus familias. Esta entrevista la teníamos pautada desde hace algunos días y para venir a mostrarles parte de lo que es ahora el Museo Histórico del INAH. Pero el arquitecto se luce porque hasta el clima nos mandaste poner ideal, y este chipi que ya nos está mojando está fabuloso también. No, pues es agradable, esperemos que no haga que las imágenes salgan mal, pero qué bueno que vienen porque eso nos permite poder estar en este edificio y en este patio en particular, que es el conocido como el patio de traslados, que era donde el alcaide veía o escuchaba a los presos, ¿no? Entonces, este es el que resume, digamos, este edificio. Desde acá, desde el puente que tenemos acá tenemos, hay una especie, un pórtico o porche, digamos, para usar términos más contemporáneos, que él tenía y en el que suponemos, no me consta, pero seguramente salía a reposar y escuchaba las quejas de los presos. Habría que ver psicológicamente qué significaba eso. Pero debe haber habido aquí una confianza entre pues, el director en ese momento del penal con los presos, o los presos no eran tan agresivos, porque ahorita no viven ahí mismo en los penales. Bueno, tan fue así, digo, insisto, 72 años de funcionar, o más de 70 años, 79 más bien casi, de funcionar como prisión. Evidentemente cambió el tipo de sociedad y el tipo de personas. Por ejemplo, no tenemos el registro aún porque son informaciones que seguramente están en manos del Poder Judicial, pero exactamente la fecha en la que dejó de tener habitaciones aquí el alcaide y todo se convirtió en juzgados y en oficinas. Seguramente dejó de vivir aquí muy pronto, por decirlo muy rápido. Era una concepción diferente en aquellos tiempos. Y fue agresivo el asunto que el sistema penitenciario del estado de Sonora para los años 70 ya se planteaba la construcción de nuevas penitenciarías, y es a raíz de un hecho bastante dramático y de triste memoria que se genera un motín en el año del 67, 69, si mal no recuerdo, en el que hay un motín y mueren varios presos. Y eso es lo que detona
la necesidad de hacer más rápido el traslado de los presos a la nueva penitenciaría, la que ahora conocemos por ahí cerca de la presa. Que fueron los años difíciles en el país, los 60 y tantos, 70 casi. Sí, esta prisión tiene también otro elemento para nuestra historia local y la historia nacional, porque fue testigo, nosotros decimos testigo y cómplice de la historia social del Estado, porque aquí también estuvieron en sus primeros años los líderes de la huelga de Cananea, antes de que se los llevaran a Veracruz, a San Juan de Ulúa, y después en estos años que mencionas, en los 60, 70, con grandes movilizaciones sociales, etcétera, pues también aquí fueron desafortunados huéspedes muchos de los participantes en estas movilizaciones sociales de los años 60 y 70. Es un estado bastante socialmente importante, ¿no? Estamos en el programa A la Luz, en Televisión Educativa, poniendo pues a disposición de ustedes este maravilloso recinto. Vamos a dar una pausa en este momento porque el chipichipe ya arreció y también pues porque vamos a ver la exposición que tienen y a platicar un poco de ella. Quédese con nosotros. A la luz. Qué bueno que usted se quedó con nosotros en Televisión Educativa, ahora que estamos en el Museo de Antropología, en el Museo Regional de Sonora, el que está aquí en un lugar emblemático, en el meritito, para decir de manera sonorense, Cerro de la Campana. Y estamos platicando con su director, con el arquitecto Zenón Tiburcio. Pues ya tuvimos que venirnos a la sala, que de todas maneras íbamos a recorrer por el chipichipi que nos mandaste traer este día. No, pues qué bueno que lo hicimos a propósito para que también viera tu público y ustedes estuvieran dentro de las salas de esta exposición temporal que tenemos ya desde el mes de noviembre y que ponemos a disposición del público para que nos visite de martes a sábados. Zenón, desde que ahorita hablábamos de que el edificio pues nace para hacer un recinto de castigo, luego se convierte abre sus puertas como museo y desde ese momento empiezan a tener acceso al público con exposiciones como esta que tenemos aquí. Efectivamente, el Instituto Nacional de Antropología y el Sistema Nacional, digamos, del INAH a finales de los años 60, inicia todo un proceso de generar delegaciones en todos los estados. En ese momento eran centros regionales, por ejemplo, el Centro Regional de Sonora y el Centro Regional del Noroeste, abarcaba Sinaloa, Baja California y Sonora. Por cierto, este año se cumplen 45 años de que se generó de que se creó el Centro Regional del Noroeste, que ahora es el Centro INAH Sonora, y siempre el impulso del Instituto Nacional de Antropología fue ir creando también museos en cada uno de los estados o en cada una de las zonas del país. Y es así que para los años 80, principios de los 80, cuando ya este edificio quedó desocupado y cuando también el INAH había hecho ya algún trabajo de tener museos o tener exposiciones en algunos espacios, digamos, prestados, etcétera, se aprovecha la oportunidad de que este edificio había quedado abandonado, digamos, no tenía un uso, quedó durante 3 o 4 años abandonado después de que dejó de ser prisión, y entonces en un convenio del gobierno del estado con el Instituto Nacional de Antropología se hace un proyecto de renovación de este edificio, de remodelación, de recuperación de todas sus características históricas originales, porque había sido muy modificado para usarlo como prisión, conforme iba creciendo la población penitenciaria, y entonces en este convenio el INAH hace una remodelación que es una de las más importantes que se han hecho en el noroeste del país, de recuperar un edificio que era prisión, que estaba en condiciones bastante deterioradas, como se imaginarán, y se convierte no solo en el Museo de Sonora, sino también en la sede del Instituto Nacional de Antropología, que abarca muchas más áreas, los monumentos históricos, las áreas de investigación, la arqueología, la historia, las oficinas administrativas y demás. Y entonces es en 1983 que se hace este convenio, y en septiembre de 1985 se abre al público, al servicio público, ya con una exposición permanente puesta en este edificio que duró hasta más de 25 años. Y esas exposiciones se abren al público en general, pero particularmente hay visitas de escuelas, ¿no? Visitas guiadas. Sí, el sistema que nosotros hemos puesto al servicio del público hay varios servicios que damos como museo. Uno es
tener una exposición permanente, que en este momento no la tenemos porque el edificio entró en remodelación en 2011 y se desmontó esa exposición, que además también ya necesitaba renovarse. Eran 25 años del mismo discurso, digamos, ¿no? Y los temas habían cambiado. Por otro lado, también tenemos las exposiciones temporales como esta que les estamos ofreciendo ahora. Y también tenemos un área que se llama comunicación educativa, que es la que da servicio sobre todo a los grupos escolares. Hay que considerar que en este tipo de museos la mayor cantidad de público siempre son los grupos escolares porque forman parte de su formación, porque aquí les contamos la historia de su estado, la historia de sus grupos indígenas, etc. Y sí, nosotros ofrecemos, tanto en el edificio cuando tenemos espacios, como lo hemos hecho en los últimos años, en los que no hemos tenido espacios disponibles aquí en nuestro edificio, llevamos a las escuelas. Nosotros recibimos y los invitamos a todos los directores de escuelas y maestros, sobre todo de los años en los que están estudiando la historia regional, para que nos llamen, para que nos manden un correo y si nos solicitan un taller educativo que se los llevemos, lo hacemos. Podría decirte, por ejemplo, que el año pasado nuestro personal impartió por lo menos alrededor de 40 talleres educativos en diferentes escuelas, sobre todo cercanas a la ciudad. Sí, siempre tienen mucha actividad. Ustedes ahorita ya nos platicarás lo que tienen preparado para estos fines de semana, estos viernes que se avecinan. Pero antes, cuéntanos de esta exposición. Me llama mucho la atención el nombre de la exposición. En el principio fue La Obscuridad. Es un título muy poético y también nos dice mucho de... Casi bíblico, diría alguien. Bueno, ¿cuál es la idea de esta exposición? La exposición es parte del ejercicio que hemos estado haciendo en los últimos 10 años en discusiones y en mucho trabajo con los investigadores del Centro INAH, este cuerpo importante que hace mucho trabajo en el Estado, y con otros especialistas, de ir construyendo el guión de la nueva exposición permanente que estamos diseñando para cuando reabramos el museo en su totalidad. Y este es lo que hemos llegado a la conclusión de que pudiera ser el primer tema con el que tendríamos que abrir. Lo digo muy rápido, en la exposición permanente anterior, la referencia de la primera sala, digamos, era el origen del mundo según la concepción occidental. Llegamos a la conclusión de que había que hablar de cuál es la concepción del origen del mundo desde nuestros pueblos originarios, desde nuestros pueblos indígenas y desde sus ritualidades vivas. Entonces, porque es que no conocemos mucho al respecto, no hay mucho escrito. Desafortunadamente, o lo conocemos y lo olvidamos porque lo comparamos con otras manifestaciones de otros lados, pero tenemos una gran riqueza. ¿Qué es esto? Esta exposición trata de poner ante nosotros, y les debo decir que tuvimos que hacer un gran ejercicio de resumen, digamos, porque aquí se exponen nada más alrededor de 67 piezas y nada más hablamos de 50 mitos de origen. ¿Qué son estos? Cómo los diferentes grupos indígenas conciben que se originó el mundo y cómo los elementos de la naturaleza son parte de su ritualidad, parte de su concepción del mundo y parte de sus actuales actividades con relación a la naturaleza, con relación al origen del mundo. Entonces aquí se hizo un gran ejercicio y aquí sí los antropólogos tuvieron que aguantarse las ganas de tener. Teníamos en un principio el guión más de 120 mitos que queríamos exponer, pero es mucho lectura y poco espacio. Entonces solamente exponemos 50 y en algunos casos son fragmentos. El público puede leerlos. En algunos casos están escritos también en lengua originaria de los diferentes grupos, los Yoeme, los Seri, los Cucapá, etcétera, ¿no? Lo interesante de esta exposición, bueno, entre otras muchas cosas, es que te lleva casi de la mano desde el caos del mundo, como es la oscuridad, hasta la concepción del mismo, que es la última sala donde ya estamos en tierra, porque es la oscuridad, luego pasa por el fuego. Esta donde estamos es el agua, ¿no? Así es. Y la que está a nuestras espaldas es la tierra. Justo, que son estas referencias a los elementos originarios, digamos, de la naturaleza, que en todas las sociedades se han mantenido así, digamos, ¿no? La tierra, el viento, el fuego, el agua, ¿no? También en nuestros pueblos originarios y con una gran riqueza, como decía, pues existen estos mitos. ¿Qué es lo que hacemos? Exponemos los mitos, algunas referencias, por supuesto, producto de las investigaciones de los antropólogos, cómo se refiere esto a la vida cotidiana de los grupos, porque hay que decirlo, no estamos hablando de sociedades que están muertas y nada más son producto
del estudio de los especialistas, sino es lo que vemos actualmente. Y justo en un día como hoy, en el que ya se inició la cuaresma en nuestra ciudad, o la cuaresma como se celebra por parte de los yaquis, pues estamos en el barrio de La Matanza, y desde el miércoles de ceniza y durante 40 días tendremos un rito que tiene las bases en este tipo de mitos de origen de los yaquis, de cómo conciben ellos el origen del mundo, su religiosidad, y cómo combinaron esto con la influencia de las culturas europeas. Esto que les ofrecemos en muy corto espacio es, como les digo, una muestra maravillosa de la riqueza de nuestra cultura viva. ¿Cuántos pueblos se investigaron para recoger el mito? Hasta ahorita se tiene contemplado en el estado de Sonora, con culturas vivas, a 8 grupos indígenas activos vivos. Había más, algunos han desaparecido, solamente nos quedan sus referencias, y en algún momento en la exposición hacemos referencia, por ejemplo, a los apaches u otros grupos que vivieron en este territorio, pero que ya no existen. Desafortunadamente, el olvido en el que se les ha tenido durante mucho tiempo ha propiciado su desaparición, sobre todo de su lengua, ¿no? Estos tipos de trabajo y el trabajo que hacen los antropólogos y mucha gente más es precisamente preservarlo para que nos sirva al futuro. En el último, digamos, módulo de esta exposición hablamos de los mitos del futuro, de cómo estos mitos que vienen desde tiempos ancestrales y que se han ido renovando y mejorando al paso del tiempo, cómo pueden plantear también una visión de futuro de estos pueblos y de nosotros mismos, que también pues estamos en este territorio y nos tendremos que alimentar de ellos. Una cosa es que yo les diga sobre la exposición, que les hable sobre esta, otra cosa es que ustedes vengan y se reconozcan en cada una de las salas, porque ¿cuántas veces hablamos de que los sapos cantan cuando llueve? Pero resulta que ahí está el mito, el por qué los sapos cantan, salen cuando llueve y cantan. Cosas sencillas como esa y cosas tan importantes como cuál es el origen, según los pueblos indígenas, del pinacate, que ahora es patrimonio natural de la humanidad. No es nada más un posible salto. Hay toda una ritualidad alrededor de eso, hay toda una concepción de nuestros pueblos indígenas que todavía la siguen practicando y la siguen ejerciendo en su vida cotidiana. Después de esta exposición, que todavía va para rato, ¿qué sigue, Zenón? ¿Qué más ofrecen al público? Bueno, esta exposición, además de normalmente nuestro trabajo de visitas guiadas, que también eso invitamos a las escuelas, si nos hablan y nos organizamos en los tiempos en los que nuestro personal los pueda atender, recibimos grupos escolares y les damos una visita guiada y explicada por la exposición, y se van muy, muy encantados los chavos. Hemos tenido los viernes varios. de cafeína, cuéntanos. Tenemos también, esta es la otra parte de la divulgación que hace el INAH, que es exponer permanentemente los resultados de las investigaciones del cuerpo de investigadores del Centro INAH, que es lo que hemos hecho desde marzo del año pasado. Cada último viernes de cada mes, sin ningún problema, hemos invitado al público a tener una nueva adicción, que es la adicción a la cafeína, y que es los viernes a las 5 de la tarde, y los últimos viernes de cada mes tenemos que un investigador del INAH expone los resultados más recientes de sus investigaciones, ya sea en arqueología, en historia, en antropología, etcétera. Y así hemos estado ahorita tenemos programado para este viernes 23, justo uno de los curadores de esta exposición, el antropólogo Alejandro Aguilar Seleni, quien nos va a hablar de la cavapisca, que es uno de los rituales también de nuestros pueblos. Y tenemos ya programado también el mes de marzo y estamos programando para que continuemos durante todo el año. Pues mira, vamos a tener que regresar porque tienen mucha tela de dónde cortar todavía. Zenón, pues fue una delicia que nos invitaras. Muchas gracias. Este recinto. Me gustaría nada más especificar cuál es el plan y que queremos decirlo muy claramente. Esta exposición estará hasta el 8 de abril y posteriormente entramos en un proceso ya de renovación definitiva de este edificio. Todo el mundo sabe. ¿Cierran? Seguramente cerraremos algunos de nuestros servicios porque entramos en un proceso. Hemos logrado, con las gestiones y el trabajo de estos años, obtener la asignación de un recurso de alrededor de 10 millones de pesos y estamos buscando más para que para finales de este año, en noviembre, volvamos a abrir este edificio, estas salas, por lo menos las temporales, con una exposición de carácter y de impacto nacional. No, pues mira, tenemos que regresar.
Tenemos que regresar antes de que comiencen Con los gusto. trabajos. Aun cuando no estemos en funciones o no tengamos exposiciones, tenemos también nuestra fachada para que se sigan tomando la fotografía. Eso nos encanta ver aquí a las quinceañeras, las graduaciones y demás. Este es un espacio del pueblo de Sonora y a nosotros nos toca nada más administrarlo y ponerlo a su servicio. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a A ustedes. usted gracias. Quédese con Televisión Educativa porque todavía tenemos más que ofrecerles. Adelante. Gracias.